¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de conditional clauses, ¿ok? Conditional clauses. Ahora bien, ¿qué es lo que es una conditional clause? Ok, la conditional clause es un tipo de oración que expresa una condición o hipótesis y su resultado potencial, ¿ok? Ahora bien, esta conditional clause, ¿no, verdad? Se usa para hablar de situaciones que dependen de ciertas condiciones cuando estas condiciones se cumplen, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de conditional clauses. Por ejemplo, if you're right, then I'm wrong, ¿ok? If you're right, then I'm wrong. O sea, si tú estás, ¿no, verdad? Si tú estás en lo correcto, entonces yo estoy equivocado, ¿ok? If John works hard, he will pass the examination. If John works hard, he will pass his examination. O sea, si John trabaja duro, estudia duro, ¿no, verdad? He will pass his examination. Él pasará el examen. ¿Ok? If I had time, I would visit you. If I had time, si tuviera tiempo, if I had time, I would visit you. Te visitaría. I would visit you. ¿Ok? If you had asked me, I would have helped you. If you had asked me, I would have helped you. If you had asked me, si me hubieras preguntado, ¿no, verdad? Si me hubieras preguntado, I would have helped you. I would have helped, te habría ayudado. ¿Ok? Esos son ejemplos de conditional clauses. Ahora bien, la conditional clause, ¿ok? O la oración condicional consiste de dos partes, ¿ok? Estas oraciones condicionales consisten en dos partes. La primera parte, ¿no, verdad? Es la palabra if, ¿no, verdad? If, o sea, if es para introducir, ¿no, verdad? La condición, ¿ok? Para introducir la condición o situación hipotética, ¿ok? Entonces, if, que quiere decir sí, ¿no, verdad? If John works hard, he will pass the examination. La segunda oración sería lo que se conoce como result clause, o sea, la oración resultado. O sea, serían dos partes, ¿no, verdad? De if clause, ¿no, verdad? De if clause o la oración introducida por if, ¿no, verdad? Y de result clause o la oración resultado, que sería la segunda. ¿Ok? If John works hard, o sea, si John trabaja duro, ¿no, verdad? O estudia duro, estudia mucho, he will pass his examination. ¿Ok? Él pasará el examen si estudia duro, si estudia fuerte, si estudia mucho. O sea, la condición es esta, ¿no, verdad? Que si estudia mucho, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues que pasará el examen. ¿Ok? O sea, ahí están las dos partes de la conditional clause, ¿no, verdad? La condicional, que es la primera, introducida por if, y la oración resultado, que es la segunda. ¿Ok? Ahora bien, aquí, por ejemplo, en gramática, ¿no, verdad? En gramática se conocen cuatro tipos de oraciones condicionales, ¿ok? O conditional clause. La primera, por ejemplo, es zero conditional, ¿ok? O cero condicional. Esta condicional vamos a ilustrarla primero y después explicamos. If water reaches 100 degrees Celsius, ¿ok? It boils. If water reaches 100 degrees Celsius, o sea, si el agua alcanza 100 grados Celsius, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado? It boils, hierve, ¿no, verdad? O sea, esta es la condicional. Si el agua alcanza los 100 grados Celsius, esta es la condicional, el resultado es que hierve el agua, it boils, ¿ok? If you touch fire, ¿no, verdad? If you touch fire, si tocas el fuego, ¿qué ocurre? It burns, que te quema, ¿no, verdad? Esa es la condicional introducida por if y el resultado. If you don't water plants, they die. If you don't water plants, they die. O sea, si no riegas las plantas, ¿qué ocurre? Bueno, pues, they die, mueren. ¿Ok? Ese es el zero conditional. El zero conditional tiene la característica que la condicional, ¿no, verdad? Ocurre en el tiempo presente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no, verdad? Zero conditional. La estructura de la zero conditional
es if más el presente simple y el presente simple, ¿ok? If más el presente simple, coma, hay que destacar aquí que siempre, ¿no, verdad? Siempre la segunda oración, que es el resultado, ¿no, verdad? Pues se utiliza la coma aquí para, ¿verdad? Cuando vamos a expresar la segunda oración, utilizamos la coma. Utilizamos la coma al final de la condicional, que es la primera oración, ¿ok? Y se desarrolla, como decía, en presente. Cuando yo digo, if you don't water plants, o sea, si no riegas las matas, ahí estoy expresando el tiempo presente. They die, ellas mueren, ¿ok? Ahí también estoy expresando presente, ¿ok? Esa es la característica que tiene. Ahora bien, otra característica que tienen las conditional, ¿ok? Es que no necesariamente en todas las situaciones hay que comenzar con la conditional, o sea, la oración introducida por if. Se puede también comenzar, ¿no, verdad?, por el resultado. Por ejemplo, si yo digo, si tú no riegas las plantas, ellas mueren. Yo puedo decir, las plantas mueren si, ¿no, verdad?, si tú no las riegas, ¿ok? If you don't water plants, they die, ¿ok? They die if you don't water plants, ¿ok? O sea, the plants die if you don't water them, ¿ok? ¿Ok? Ahora bien, aquí por ejemplo, cuando digo, if John works hard, he will pass his examination. Yo puedo decir, he will pass his examination if he works hard. ¿Ok? O sea, podemos invertir, ¿no, verdad? Invertir los elementos y comenzar con la oración resultado y la condicional después de la oración resultado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tenemos la first conditional o la primera condición, la primera condicional. First conditional, así se le conoce en gramática. Por ejemplo, if it rains, I will stay home. If it rains, I will stay home. Si llueve, I will stay home, me quedaré en la casa. Si llueve, ¿no, verdad? Esa es la condición, me quedaré en la casa. ¿Ok? If you help me, si tú me ayudas, if you help me, I will help you, te ayudaré, I will help you. If they pay me today, si me pagan hoy, I will buy you lunch, te compraré almuerzo. If they pay me today, I will buy you lunch. ¿Ok? Ahora bien, esta primera condición, ¿no, verdad?, que es esta de aquí, se caracteriza ¿por qué? Porque está introducida por if, ¿okay? O sea, utilizamos if para introducir la condicional en tiempo presente, y la result clause o la oración resultado, ¿no, verdad?, aquí utilizamos el will, ¿ok?, para indicar futuro, ¿ok?, para indicar futuro, y el verbo en su forma simple, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo if it rains, si llueve, ahí estoy expresándome en tiempo presente. I will stay home es que me quedaré, ahí estoy utilizando el futuro, ¿ok? Y la estructura, pues, es esta, ¿no, verdad? If, presente simple, y will, y el verbo en su forma simple. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, la segunda condicional, ¿ok? Second conditional. Por ejemplo, if I had money, I would travel. Si tuviera dinero, if I had money, ahí está la situación hipotética, ¿no, verdad? If I had money, ¿qué pasaría si tuviera dinero? I would travel. Viajaría. I would travel. Aquí would es un verbo modal, ¿no, verdad? Un verbo modal y el verbo en su forma simple, ¿ok? Aquí, por ejemplo, cuando digo second conditional, utilizamos if, ¿no, verdad? El pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple aquí? Had. Es el pasado de have. ¿Ok? Esa es la estructura. If, el pasado simple, ¿no, verdad? Pasado simple, would, que es el verbo modal, y el verbo en su forma simple también. If I had money, I would travel. Si tuviera dinero, would travel, viajaría. ¿Ok? Eso funciona así, esa segunda condicional funciona así, con esa estructura. Por ejemplo, if Henry were here, where, aquí estamos utilizando, ¿no, verdad?, un pasado simple, ¿ok? Pasado simple, pero con el verbo to be, ¿ok? If Henry were here, si Henry estuviera aquí, if Henry were here, he would meet Helen. Si Henry estuviera aquí, él conocería a Helen. He would meet Helen, conocería a Helen. If the hat suit me, si el sombrero suit me, me quedara bien, I would buy it, lo compraría.
Si el sombrero me quedara bien, I would buy it, lo compraría. ¿Okay? Esa es la second conditional. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos la third conditional o la tercera condición, o la tercera condicional. ¿Okay? Tercera condicional. Aquí en la tercera condicional, ¿no verdad? Vamos a ilustrar la tercera condicional. If I had studied, aquí aquí estoy utilizando, ¿no verdad? El pasado perfecto, ¿ok? If I had studied, aquí had studied es un pasado perfecto, ¿no verdad? Y el pasado perfecto se elabora ¿con qué? Con el verbo have, ¿no verdad? Más el pasado participio. En este caso aquí estoy utilizando had, que es el pasado de have, y el verbo en participio. If I had studied, si yo hubiera estudiado, ¿no verdad? Esa es la traducción. Si yo hubiera estudiado, I would have, habría aprobado el examen. If I had studied, I would have passed the examination. ¿No verdad? O sea, esta tercera condicional, ¿no verdad? Se caracteriza ¿por qué? Porque utilizamos if para introducir la condicional, el pasado perfecto, ¿no verdad? Que es estos elementos aquí, y would, el verbo modal would con have, y el pasado participio, ¿ok? Y el pasado participio. I would have passed. Fíjense que aquí pass termina con ed, que es un verbo regular, pero aquí es un participio, ¿ok? Pasado participio. If I had studied, I would have passed the examination. ¿Okay? Si hubiera estudiado, habría aprobado el examen. If I had gone to New York, si hubiera ido, if I had gone to New York, si hubiera ido a Nueva York, I would have stayed in your house. I would have stayed, me habría quedado, stayed in your house. If I had gone to New York, I would have stayed in your house. Si hubiera ido a Nueva York, me hubiera quedado en tu casa. Okay? If he hadn't been there, si él no hubiera estado allí, hadn't. Aquí estoy utilizando had, pero en su forma negativa. Hadn't. Hadn't es lo mismo que had not. ¿Ok? Ahora, aquí hadn't es más usual en el lenguaje conversacional. If he hadn't been there, si él no hubiera estado, aquí el verbo, una forma del verbo to be, pero en pasado participio, being. Si él no hubiera estado allí, if he hadn't been there, he would have avoided the accident. Él hubiera o habría evitado el accidente. Si él no hubiera estado allí, él habría evitado el accidente. If he hadn't been there, he would have avoided the accident. ¿Okay? O sea, eso es las conditional clauses en inglés y son muy importantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las conditional clauses nos permite discutir posibilidades, consecuencias, ¿no verdad? Escenarios, hipótesis, etc. ¿Ok? Si yo digo if, ¿no verdad? If you come to my house, ¿ok? If you come to my house, I will cook for you, ¿ok? If you come to my house, I will cook for you, ¿ok? Y diferentes situaciones que no es verdad, que se nos dan en la vida diaria, entonces utilizamos las condicionales para explicar toda esa serie de cuestiones hipotéticas. ¿Okay? Esto es todo por hoy. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.